El Camino Podcast. Seguimos al que es el camino, la verdad y la vida. Por Jorge Mario Quintero. ¿Sabes qué pasó, Richo? Que es que yo no tenía nada, ni a nadie. Entonces, para mí, Dios se convirtió en todo. Entonces, yo la verdad, o sea, yo nunca dudé, porque lo que yo hacía era lo mejor que yo había hecho toda mi vida. Entonces, yo decía, esto es lo mejor que yo he hecho en mi vida. O sea, El día de hoy nos vas a estar acompañando desde la ciudad de Cúcuta, Ángel, un hombre que tiene una hermosa experiencia del Señor, una persona que se dedica a evangelizar, a llevar la palabra en diferentes espacios y grupos. La Virgen María es una figura fundamental en nuestra experiencia de fe y de una manera especial en toda América Latina y el Caribe. Ella siempre tiene un papel protagónico, un papel principal en templos, en parroquias, en grupos. Siempre se ha considerado a la Madre como un personaje relevante, importante, y no como uno más, ¿cierto? Sino realmente ella cumple un papel protagónico en nuestra experiencia cristiana. Ya por aquí aparece Don Ángel. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bienvenido. hermanito, bien, gracias a Dios, bendecido por el Señor, contento, trabajando fuertemente, evangelizando bastante por aquí y por allá, en muchas cosas por acá en Cúcuta. Aquí hay mucho por hacer de evangelización, mucho por hacer de predicación. Yo trabajo con muchos jóvenes. Hoy estuve en una charla con jóvenes de grado 11, en proyecto de vida. Mañana tengo otra en la mañana. Tengo bastante labor de evangelización, gracias a Dios. Y pues trabajando normal con mi empresa. Ángel, vamos a pedirle al Señor la gracia del Espíritu Santo. Dale. Nos contaste un poquito, te dedicas a evangelizar, te dedicas a servir, a llevar la palabra, estás estudiando psicología también, tienes una hermosa familia, tienes tu pareja, un hijo, ¿cierto? Hija. Una niña, una hija. Muy bien. Entonces, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de su Espíritu, que venga en ayuda de nuestra debilidad y nos enseñe a orar como realmente conviene. Ya estamos finalizando este mes dedicado a la Madre, a María y a todas las madres, y a ella le pedimos que interceda por nosotros para que acontezca el Espíritu Santo en nosotros. Tiempo también de Pentecostés, va llegando la hora de Pentecostés y la Virgen María está presente para clamar con los discípulos el Espíritu Santo. Con ella nos unimos para que en la vida de Ángel, en mi vida, en cada una de las personas que está viendo o va a ver este live en otros momentos, experimenten la gracia del Espíritu Santo por la misma intercesión de María. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven. Señor, dador de vida, ven y danos vida. Ven, Maestro interior, consolador y amigo. Si quieres orar, Ángel, bien pueda, adelante. Pedimos, Señor, que con tu Espíritu Santo vengas a nuestro intelecto, a nuestras palabras, a nuestro espíritu, a lo que somos, a lo que sentimos, para que seas tú el que nos guíe para las personas que nos van a escuchar en este live y las que nos escucharán después, Señor, en el pregrabado. Te damos gracias, Señor, y te alabamos y te bendecimos porque siempre nos admiras con misericordia y siempre nos sigues enseñando cada día más, Señor, cada día más cómo evangelizar, cómo llegar a otros lugares. Y aquí seguimos probando e intentando, aquí seguimos trabajando para tu obra, Señor. Aquí seguimos aprovechando todas las herramientas que nos has regalado, Señor, para evangelizar. Te damos gracias y te pedimos que con tu Espíritu Santo, Señor, que ese Espíritu dador de vida, Espíritu dinámico, se mueva en nosotros, nos transforme y nos permita cada día entender más la realidad en la que estamos para vivir felices, en paz, tranquilos y llegando a muchos lugares con tu palabra, Jesús. Amén. Amén. Y hoy le queremos dar la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Ángel, muchas gracias por aceptar la invitación. Me siento feliz de poder compartir. Hace como 10 años tuvimos la oportunidad de evangelizar acá en Medellín, que viniste por acá a una misión y coincidimos pues en Yeshua,
Eh, También en Cúcuta, ¿no? en Cúcuta también estuve Tú viniste un a tiempo, Cúcuta también. como casi una semana. Ya estuvimos predicando hace un tiempo, no me han vuelto a invitar, cuando quiera me invitar más. Sí, yo creo que pues bueno, ahí te hablamos de planes. Está muy bien. Rico, muy, muy hermoso, Cúcuta, una comunidad muy sedienta, podría decir yo, muy amorosa, muy especial. Es ese norte allá de Santander. Y qué rico, hermano, que podamos hacer este servicio de llevar la palabra y que podamos compartir. Hemos hecho pues una propuesta, Ángel, este mes de la Madre, hablar un poco de María, Sí, sí, ¿cierto? Digamos como, o sea, con María siempre hay muchas cosas, ¿cierto? Está el extremo de la piedad, que mucha gente no está de acuerdo, está los hermanos separados que a veces ahí tienen sus hijos con la madre, está la teología, la mariología, hay muchos detalles, pero hemos querido, Ángel, como le hemos llamado a estos live, el lugar de María en mi fe. Empecemos por ahí. ¿Cuál es el lugar de María en la fe de Ángel? O sea, es con libertad, compartimos. Yo, por ejemplo, los estoy haciendo, Ángel, porque, digamos, yo no he sido tan mariano, pero este año sentí ese llamado a escuchar de otros hermanos, de otras personas, cómo es su relación con María. Y me he encontrado con personas muy, muy marianas, me he encontrado con otros que han ido entendiendo a María desde la experiencia de Jesús primeramente, y así sucesivamente vamos descubriendo cómo es la experiencia de fe de Ángel en relación con María. Pues ahorita, yo tampoco era tan mariano, te soy honesto. Yo conocí a Cristo Jesús, mi vida hace 18 años que me encontré con él, y entendía a María como la mamá de Jesús, creía en María, pero nunca había profundizado en María, ¿sí? Nunca, pues cuando me tocaba de pronto hacer defensa de fe en colegios o en diferentes lugares, muchas veces me tocó no faltaba pues la tía protestante, pues, y me tocaba, pues yo lo hacía, defendía, pero no la tenía tan en cuenta en este momento en mi vida, hasta hace más o menos un año que yo comencé un caminar en Emaús, el movimiento de Emaús acá en Cúcuta, una parroquia, en la parroquia del Madre, la Virgen del Carmen acá, parroquia Carmelitas, y ahí comenzó mi camino porque toda reunión de Emaús, cuando arrancamos a la reunión, hacemos el rosario, y yo me sentaba ahí, pues yo lo hacía, pero pues yo agarré tranquila, que así, yo lo hacía y eso, pero no, cuando fue que comencé a ver cómo María comenzó como a interceder en cosas que pues yo le decía como que, hay una canción que dice, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Entonces yo en oración le decía eso, María, míreme, o sea, porque yo estaba pasando un momento en mi vida complicado y eso donde uno busca por todos lados, a ver dónde agarro, a ver qué más me puede ayudar. Entonces le decía eso, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará, porque es tu hijo, ¿sí? Y también sé que por las bodas de Caná, lo que tú dices que se haga, Jesús lo hace, ¿sí? Entonces a partir de ahí María comenzó a ser parte de mi fe, comenzó a ser, pues, o sea, más profundo, ¿sí? Más profundo, tenerla en cuenta, a hacer el rosario, a ponerle cuidado a los misterios, y a que me dieran ganas de que lleguen los martes para ir a hacer el rosario. Los martes hacemos el rosario. A que me dieran ganas de, aquí en la casa, cuando nos acostamos, rezar, no hacemos el rosario todo el tiempo, pero a veces lo hacemos. O rezamos un Dios te salve. Yo a veces cuando voy a Santísimo, María, escúcheme, ayúdeme con esto, háblele ahí. Yo le digo así, háblele a su hijo, vea, cuéntele que lo que me está pasando, yo sé que él la escucha, y él, si tú le dices, no hay nada que uno no haga, bueno, mamá, le digo yo así. Entonces María se fue convirtiendo como ese anclaje en mi vida más a la fe. Muy bien, muy bonito. Ángel, ¿y cómo empezó tu vida de fe? ¿Cómo llegaste al Señor? ¿Cómo te enteraste en serio de la existencia de Jesús? Yo no creía en Dios. Eh,
yo desde pequeño, pues hace poco yo fui diagnosticado con un trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Yo era muy inquieto, pero no era inquieto de cansón, sino inquieto de que quería aprender de todo. Entonces yo pequeñito comencé a leer, y veía programas de todo tipo, de History Channel, pues todos esos programas de historia, y eso me fue alejando poco a poco de la fe, ¿sí? Entonces, yo iba a misa porque me obligaban, pero yo era muy alejado de la fe, pero tenía una vida muy compleja, o sea, aparte de la vida económica era bastante compleja en la familia, por parte de mamá, por parte de papá, fue muy complejo, mis hermanos, droga, alcohol, crisis económica muy graves, muy duras. Entonces, eso me reforzaba más el no creer en Dios. Yo decía, ¿dónde está Dios? O sea, ¿dónde está Dios? Es que existe. A mí me mataron un hermano, y recuerdo que la frase de mi mamá, o de la familia, pues fue como que Dios se lo quiso llevar. Y yo en mi cabeza, yo decía, peor aún, Dios se llevó a mi hermano, y de una forma tan trágica como fue. Entonces, ahí yo dejé de creer. Obviamente mi vida iba de para abajo, en depresión, o sea, alcohol, o sea, no había sueño, ni metas, nada. Yo me quedé aquí en un municipio que se llama Municipio de Los Patios, acá en Norte de Santander, pero pues no había una oportunidad de universidad, así que uno dijera, uy, arranqué para no, o sea, uno a lo que saliera, o sea, posiblemente yo iba a ser y no siendo que esté mal, pero sí sé que ese no era el sueño que Dios tenía para mí, un albañil, era lo más seguro, ¿sí? Porque yo ya sabía pegar bloques, ya sabía echar pasta, yo sabía había trabajado en un montón de cosas, echar pasta pues obra blanca, y sabía pegar bloque, batir mezcla, y entonces llegó el retiro del colegio, pero es el único retiro que se ha hecho en ese colegio porque ese colegio era de muy escasos recursos, o sea, para hacer un retiro tocaba hacer de todo. Entonces se hizo el retiro del colegio y en ese retiro me encuentro con Dios, en la oración. Yo aquí podría contarles toda mi vida, pues, pero en esa oración vi toda mi vida, todo, desde que mi papá biológico dijo, no lo quiero tener, hasta los 18 que tenía en el momento. Y me di cuenta que estaba lleno de odio, de resentimiento, de rencor, que estaba lleno de desesperanza, o sea, yo como que yo no quiero más seguir adelante, la depresión me tenía como clavado en el suelo, como que yo no quiero más seguir esto. Era músico, me encantaba la música, me metí fue en el metal, en el rock, y ahí me metí, en el alcohol a veces. Entonces, esa oscuridad que estaba ahí, en esa oración, termino botado en el suelo llorando como 2 horas, y escucho que me abrazan, no, escucho que me abrazan y escucho una voz que me dice, te amo y siempre he estado contigo. Cuando yo abro los ojos, no había nadie. Y yo, uy, pues allí dije así, pues pucha, es Dios. Dije otra palabra, pero aquí no lo voy a decir. Dije, es Jesús, existe. Entonces, se acabó el retiro y me fui se acabó esta noche de oración, todos mis amigos bajaron a comer y yo me salí al patio de la casa de retiros y miré para el cielo y le dije así, Señor, Jesús, yo tengo mi vida vuelta, otra palabra que no voy a decir. Si usted existe, cámbiemela, yo se la entrego. Y sí existe. Cambiando. Sí, Ane, yo quisiera enfatizar, porque hay cositas que van surgiendo, que el Señor nos ayude a irlas aclarando, ¿cierto? Tan complicadas esas palabras que decimos, por ejemplo, Dios se las llevó, o esa era la voluntad de Dios. Entonces, como que, bueno, es verdad, es la voluntad de Dios. También es verdad que Dios se lo llevó, ¿cierto? Sí. Es una respuesta también para tranquilizar a la persona, a los niños, se fue para donde Diosito, y entonces como que, bueno, uno cree como adulto que el niño o el joven o el familiar está comprendiendo, pero hay otra manera de ver eso, pero ¿cómo así? Si se llevó a mi papá si yo lo necesito, se llevó a mi hermano si yo lo amo, se llevó a mi mamá, ¿cómo la va a llevar? ¿Pero para dónde? Es que él la necesita más que yo, ¿qué? Y ahí es donde viene como las expresiones que uno tiene que aprender a manejar, darle sentido a esas palabras, el sentido real a esas palabras. Entonces, qué bueno pedirle tanto al Señor como que entender. Cuando llega la muerte, yo creo que lo primero que debemos comprender es que todos nos podemos morir.
Yo recuerdo una vez en una misa pues de entierro, en esa homilía un padre, era una homilía, una misa por un niño que se murió de semanitas, una semana tendría. Entonces los padres destrozados, todo el mundo lo veía terrible y el padre empezó la homilía diciendo, desde que uno nace ya es lo suficientemente viejo para morir. Y eso es fuerte, pero es verdad, o sea, a usted, Ángel, en ninguna parte le pusieron el contrato que iba a durar 100 años o 50 o 20. El contrato le puede acabar mañana o ahorita, pero Total. vamos a terminar. Y entonces cuando uno hace esa conciencia de una cuestión simplemente natural, que podría uno sacar a Dios de ahí, pues al menos de esa culpa, ¿cierto? Qué bueno cuando uno logra comprender eso, o sea, la vida tiene unas circunstancias naturales que hay que aprender a asumirlas. Claro. Bueno, Lo que pasa es que obviamente entender la muerte se toca entenderla de varios puntos de vista. Uno, pues espiritualidad y otro el filosófico, ¿no? El filosófico se adquiere con la madurez del tiempo, ¿no? Y la espiritualidad con la madurez de la espiritualidad. Entonces, pues un adolescente que es mucho más emocional, que es mucho más emocional, pero a la misma vez todo lo razona, le es muy complicado entender lo filosófico y entender lo espiritual, porque solamente entiende lo que siente y lo que piensa, y a veces ni lo que siente ni lo que piensa es lo correcto, pero es un adolescente, y eso es lo que me pasaba a mí. Y mi mamá, pues en su dolor, pues qué más iba a decir. eso es. Pero es bueno no ir como aclarando, porque yo creo que también si uno, por ejemplo, usted que es papá hoy, o yo que soy papá, si voy teniendo un lenguaje diferente con mis hijas, con los jóvenes o el joven que logra ir a un retiro, sí va teniendo una comprensión nueva del mismo lenguaje y de la vida. Eso nos ayuda bastante y eso es lo que le pasó a usted ese día. Ese día empezó a comprender. Salió Claro. de su, digamos, de su racionalidad o irracionalidad y salió de su emocionalidad para descubrir un poco más la realidad de la existencia. Ángel, bueno, vas caminando en el Señor, vives esa experiencia de retiro, siente que el Señor te habla directamente a tu corazón y te invita a seguirlo. ¿Cómo es esa invitación? ¿Qué sentís? ¿Cómo, bueno, sí, yo voy a cambiar tu vida, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Qué empezás a experimentar? Ahí, o sea, ahí se inicia, pues es llegar a la casa, llego a la casa a abrazar a mi mamá, llego a la casa, llamo a mi papá adoptivo, pues mi papá actual, que le amo con mi alma, pues vive en Venezuela, aquí en frontera. Entonces yo lo llamo y le digo que lo amo, ¿cierto? Obviamente para ellos es como que, ¿y esto qué pitos toca? ¿Qué pasó acá? Y a la semana abren como una comunidad acá, el inicio de una comunidad. Y yo empiezo a asistir, pero íbamos por, por ir, porque pues la noviecita, y yo ya conseguí novia y empecé a ir, pero obviamente siempre se hablaba de algo, de la familia, siempre hablaba un temite, y yo por ahí me iba yendo, y me iba yendo, y me iba quedando, y me iba quedando. Y pues a ver, esta es mi relación personal con Jesús, que cuando yo la cuento, la gente dice, ¿en serio es así? Sí, o sea, no sé, Jesús conmigo o Dios conmigo es algo muy bacano que yo tengo con él, una relación muy bacana. Y es que yo empecé literalmente a pedirle cosas, por ejemplo, como un trabajo, ¿sí? Un trabajo donde yo pudiese estudiar y pudiese trabajar, ¿sí? Y en esas respuestas sencillas, porque me llegaba el trabajo, yo empezaba a decir, si me escucha, ¿sí? Y al momento, entonces un día llega, recuerdo que un día yo llevaba ya como tres veces yendo al grupo, y entonces alguien me dice, cuéntanos tu testimonio. Y yo empecé a contar como mi vida y lo que Dios estaba empezando a hacer. Y yo era muy bueno, pues todavía soy, lo que pasa es que ya obviamente me duró un poquito más, pero en esa época era muy bueno para hacer reír a la gente. Entonces yo contando mi historia, la gente se reía mucho y yo como contaba mi historia. Entonces me dijeron, como a las 3 semanas otra vez me dijeron que lo podía contar delante de todo el mundo. Muy rápido. No, pues rapidísimo, o sea, es que eso fue como al mes y algo. Y yo dije, bueno, yo todavía he sido así, hágale. Y yo recuerdo que me monté a
predicar. Y yo en esa época tenía un problema, todavía me pasa a veces, y era que por el trastorno yo hablo muy rápido. Entonces yo tartamudeaba mucho. Entonces cuando me suba a dar el tema, yo dejé de tartamudear. Y parce, yo empecé a contar y a predicar, agarré un texto bíblico y empecé a predicar, y se fue ese crecimiento, ese tema. Y cuando yo veo a la gente orando y yo digo, bueno, vamos a orar, y apago la luz y como que me fui apropiando del momento, del lugar, pero obviamente todo muy sano, o sea, nunca fue nada extraño, nada, no fue. Y cuando aquel tema acaba, yo creo que la gente me abraza y me dice gracias por lo que Dios hizo en tu vida, lo que ha hecho conmigo. Yo tenía 18 años, o sea, yo decía, Dios mío. Entonces yo empecé a ver cómo Dios comenzó a obrar en mi vida. Y me empiezan a mandar a colegios, pero colegios, aquí le decimos lacras, colegios complicados y difíciles. Y empiezo yo a llegar a contar cómo Dios le cambia la vida a un joven. Yo ahí estaba en proceso de mi cambio, siendo joven. Y empiezo a ir a colegios por todos lados y colegios. Cuando me di cuenta, yo ya en 6 meses estaba evangelizando por todos lados. Y mientras evangelizaba, estaba también cambiando mi vida. O sea, yo no tuve un proceso como que, uy, mi vida se transformó. No, a mí Dios me colocó de una vez a voltear. De una. O sea, yo empecé a predicar como al mes. Servicio, te sanó en el servicio, en el camino. Exactamente, tal cual, me sanó en el servicio. Inclusive yo muchas veces predicaba y en la oración yo lloraba. Yo lloraba mientras oraba, porque era como si me llegara a mí. Hubo muchas veces retiros en que yo iba con alguien más a hacer retiros y mientras esa persona hacía el retiro, yo me estaba sanando en el retiro, ¿sí? Porque hacía conciencia de más cosas, pero mi camino se surgió fue en el servicio como tal. Y empecé a llegar a muchísimos lugares, a muchas personas. Y en una de esas, lo que más me tocó fue que, pues yo seguía trabajando. Yo trabajaba, servía y estudiaba. Entonces, en una de esas, yo le digo a Santiago, que yo creo que tú lo conoces, a Santi, estábamos en un parque aquí que se llama el Parque Santander, estábamos repartiendo publicidad. Estábamos trabajando en eso que la gente pasa y uno le entrega un folleto, un volante, estaba en eso. Y yo le digo, vamos a confesarnos. Estábamos ahí cerca de la catedral, de acá, Catedral de San José, de Cúcuta. Y me dice, bueno, vamos. Nosotros físicamente estábamos llevados, flacos, cabezones, o sea, llevados, todavía nos vestíamos de metaleros, entonces éramos la camisa del metal, o algunos, o sea, pantalones pegadísimos. O llegamos a la... Eso fue como 3 meses después de lo que le acabo de contar. Cuando llegamos a la curia, o llegamos allá, la señora la secretaria nos mira con esa cara de... Me asustó. Sí, ¿qué? Entonces nosotros, bueno, madre, venimos a confesarnos. ¿Confesarse? Sí, señora. Ya habló con el padre. Entonces ella se metió, habló con el padre, como que le dijo, padre, nos van a robar o quién sabe qué. Y se mete y dice, listo, sí, que sigan. Entonces entré yo primero y yo me confesé. O sea, vuelvo y le digo, o sea, yo no fue que yo agarré con la santidad y no, yo me confesé porque me dijeron confiésese y me quedó en la cabeza dando vueltas. Y yo hice una lista de pecados y la escribí. Y cuando la leí, el padre se empezó a reír y a mí me dio hasta rabia. Yo dije, pero ¿por qué se ríe de lo que le estoy hablando? Entonces yo, o sea, era ahí, o sea, yo ahí, mire, yo en esos meses me volví culto, me tocó aprender cultura, me tocó aprender a ser respetuoso porque yo era rebelde, anarquista. O sea, todo lo que un papá no me enseñó, Dios me lo enseñó en el servicio. Por ejemplo, a mí me invitaban a comer y yo era el que pedía invitado y pedía la más grande, ¿sí? Y yo comiendo le decía, ¿va a dejar? y pedía comida. O sea, yo no sabía, pero era en el mismo evangelio, en la misma comunidad, la gente me fue enseñando. Y entonces el padre, yo lo miro con cara de padre porque se ríe, entonces me dice, no me estoy burlando de usted, tranquilo, mire. Me hizo la absolución y me dijo, como penitencia, vaya, léase Jeremías capítulo 1, versículo 4 en adelante. Entonces yo me fui a buscar y Santiago entró y a Santiago le mandó la misma vaina. Entonces, bueno, cada uno para su casa. Yo llegué a la casa, la Biblia, yo no tenía Biblia, mi Biblia era
cualquiera, o sea, una que estaba por ahí, la agarré y busqué por la J como un diccionario. Jeremías, Jeremías, Jeremías. Y no, pues ya cuando busqué por ahí la encontré. Y cuando leo Jeremías capítulo 1, versículo 4, dice, desde antes de que nacieras te había apartado, te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo dije, ay Señor, yo soy muy joven y no sé hablar, yo me la sé. Y el Señor me dijo, no digas que eres muy joven porque irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordeno, no tengas miedo de nada ni de nadie, porque te he dado facultad para destruir, para construir, para plantar, para sembrar. Cuando yo leo eso y dice, desde antes de que nacieras te había yo apartado, y mi papá, el biológico, me quiso abortar y mi mamá no permitió. Te había destinado a ser profeta de las naciones y yo ya estaba ahí evangelizando y contando de los pelados que Jesús existía. Yo era tartajo, medio hablaba, o sea, hablaba enredado y yo no sé hablar, pero cuando me levantaba, me paraba a predicar, a mí eso se me desaparecía, ¿sí? Y ese texto, ese día lloré porque yo dije, ya entendí yo para qué nací. Y desde ahí comenzó mi camino de conversión. Y desde ahí comencé a estudiar palabra y comencé a entender a María y comencé a entender a Jesús y al Espíritu Santo y todo lo que aprendí. Bendito sea el Señor, Ángela, qué cosa tan impresionante. Bueno, claro que uno cuenta estas cosas rapidito, ¿cierto? Pero detrás de todo esto hay tiempo, hay proceso, se va entendiendo. Contanos un poquito más ese proceso. ¿Qué viviste? ¿Qué sentía Ángel en esos cambios? Porque a veces también uno experimenta como la incertidumbre, la duda, si será que el Señor sí quiere esto, o a veces también va muy bien, de pronto vas a un colegio, sí, todo el mundo llora, pero de pronto vas a otro y no te recibieron tan bien, y entonces uno como que dice, ¿será que sí? O se burlaron, o sea, ¿qué situaciones viviste como en esa primera etapa que... ¿Sabes qué pasó, Rito? Allá. Que es que yo no tenía nada, ni a nadie. Entonces, para mí, Dios se convirtió en todo. Entonces, yo la verdad, o sea, yo nunca dudé, porque lo que yo hacía era lo mejor que yo he hecho toda mi vida. Entonces, yo decía, es que esto es lo mejor que yo he hecho en mi vida. O sea, yo vendí cerveza, vendí cerveza en ferias, yo pasaba mercancía por Venezuela, aquí por Ureña, con mi hermano, vendí películas, o sea, pero eso que yo estaba haciendo era lo mejor que yo hacía en mi vida. Y te soy honesto, o sea, y esto no es prepotencia, y créeme que no. A mí nunca me ha ido mal en un colegio, o sea, yo nunca he hecho como que, uy, parce, me fue mal acá, nunca. O sea, siempre era el respaldo, obviamente mucho miedo, a mí me daba mucho pánico, pero obviamente yo me enfrentaba a los mismos con los que yo había vivido cosas, o sea, los pelados con los que yo me enfrentaba estaban pasando lo mismo que yo, entonces yo los entendía muy bien, yo me entendía muy bien a mí. Y yo lo único que les decía era, muchachos, estamos llevados, no tenemos plata, no tenemos oportunidades, lo único que nos queda es Jesús. Yo conocí a Dios y Dios me está abriendo a mí las puertas. Yo les voy a contar cómo conocer a Dios. Y yo empezaba a contarles mi testimonio, mi vida, y honestamente a mí nunca me fue mal. Pero obviamente yo no me estaba lucrando de esto, ¿sí? A mí me daban una ofrenda, ¿sí? Entonces, obviamente yo en mi cabeza lo que tenía era las necesidades de la casa, ¿sí? Que tocaba pagar arriendo, que tocaba buscar, que para esto, que tocaba buscar para el semestre, que tocaba que no tenía un par de zapatos, que 2 jeans para todo el año, que eran cosas que, y yo decía, Dios mío, o sea, sí, y yo estaba adolescente, yo quería novia, y entonces no podía tener novia porque estaba sin plata, y entonces vuelvo y digo, o sea, era en ese proceso evangelizando, pero sanándome, mirando cómo eran las relaciones afectivas correctamente, ¿sí? Entonces, si estaba pagando por una tusa, yo obviamente no hablaba de tusas en los colegios, ¿sí? Pero ahí Dios me estaba sanando porque llegaba una niña a preguntarme qué estaba sintiendo, me contaba lo que estaba sintiendo que un man le había hecho y yo automáticamente decía, uy. Ese soy yo. Claro, o sea, Jorge, o sea, literalmente yo también de pronto nunca lo había visto así, pero Dios me sanó en el servicio, o sea, Dios me agarró y me sanó en el servicio y permitió que muchos pelados también se sanaran a través de de mi historia y de lo que yo estaba viviendo. Es que Dios sana el camino, hay mucha gente que espera como prepararse, ¿cierto? Para arrancar, pero realmente el Señor va obrando maravillas. Sí, o sea, yo siempre digo que Dios conmigo ha sido
misterioso, o sea, y ha sido misterioso, o sea, conmigo ha sido un proceso yo a veces le digo, usted es más raro conmigo, Dios, pero, pero ha sido muy bacano y muy bendecido, o sea, y ahí ya me fue expandiendo más colegios, y fui aprendiendo más, entonces me mandaban de misión a Yeshua, yo estoy allá, y obviamente en Yeshua yo estuve como 2 meses más o menos, y ahí aprendí muchísimas cosas, ¿sí? Entonces ya vine con más herramientas, y recuerda que yo te dije que yo estudiaba mucho, pues todo ese estudio lo volteé a estudiar palabras, estudiar teología, estudiar un montón, pues lo que conseguía por ahí en libros en internet, ¿sí? Pero por ejemplo, yo cómo veía que Dios existía, Señor, no tengo para el semestre, Dios, yo no tengo para el semestre, ¿qué voy a hacer? Y yo quiero estudiar, Dios, ¿qué voy a hacer? A las 3 semanas algo pasaba, a las 2 semanas algo pasaba y me llegaba el semestre. Es que era así. Entonces yo último le decía, usted y mi papá, yo papá no tengo. Entonces, usted y mi papá, por favor ayúdeme con esto porque tal cosa. Entonces, por ejemplo, te cuento algo. Yo andaba allá en Medellín, en metro, yo aquí andaba en buseta, para arriba y para abajo con la guitarrita. Yo cargaba guitarra para arriba y para abajo predicando. Entonces, no me alcanzaba los tiempos de colegio en colegio porque me demoraba mucho en el transporte. ¿Sí? Entonces, mire, para que vea cómo Dios ha sido conmigo. Yo le dije, parce, yo hablo con Dios así. Parce, estoy mamado, cansado de andar en buseta. O sea, el tiempo no me da. Deme una moto para transportarme, la que sea, no le paro de una moto. Entonces yo en esa época trabajaba con un padre, el padre David Cañas, acá en Cúcuta, y yo al padre a veces le tocaba misas, o acompañaba a las misas, ¿sí? Y entonces, recuerdo que yo ya hago esa oración, y a las 2 semanas llego el domingo a la parroquia, y el padre llega y me dice, ¿usted en qué transporte? Yo le dije, padre, en buseta. Y me dijo, abra esa cortina. Y yo abro la cortina, yo en la moto ahí, mi hijo es suya, Dios se la manda, páguela como pueda. Así llego. O sea, Dios conmigo ha sido así. Y ahí obviamente ya pude evangelizar mucho más, y ahí me dediqué a viajar por todo el departamento evangelizando, predicando, en el Catatumbo, a muchos lugares. Ángela, hay una expresión que me impactó mucho porque me identifico absolutamente. Y era ahorita que decías que lo mejor que estabas haciendo en la vida era eso. Sí. Eso también fue mi experiencia. Yo empecé a sentir, cuando yo conocí al Señor, yo empecé a decir, yo no quiero hacer otra cosa. Y esa es la expresión, por ejemplo, de San Pablo. Todo lo demás lo considero estiércol, basura. O sea, bueno, claro que San Pablo tenía más que perder que nosotros. No, Pues, total, sí. Era fariseo y era seguramente rico, muy probablemente, al menos para lo que era la riqueza en esa época. Pero también uno logra identificar al Señor o la relación con Dios como lo mejor que le puede pasar. Sí, o sea. Muy duro y eso es lo que a veces limita los procesos de conversión, precisamente para el que está muy bien o relativamente muy bien, ¿cierto? Y es que no ve en Dios esa novedad maravillosa. A mí me gustó mucho, me parece muy lindo lo que dices. Es que Dios es mi papá, usted es mi papá. Y eso es lo que nos dice Jesús. Cuando oren, digan Padre. Y cuando vivan, digan Padre. O sea, ese es tu papá. Y qué bueno es como hacer, Ángel, del Evangelio vida. O sea, no solo la explicación teológica de la palabra Padre, sino la explicación en la cotidianidad. Sí, Jorge. Un momento que puedo entender es que Él es mi papá. Y es que él tiene que ser mi papá, porque es que si no hace de papá, me muero, me embalo. O sea, no tengo quien responda por mí. Es que eso es lo que yo le decía a él, yo no tengo a nadie más. Y inclusive era que me corregía, o sea, cuanto para los que nos escuchen o nos vayan a escuchar le va a sonar raro, pero Dios me daba mis pelas, o sea, yo sentía la corrección de él cuando me corregía, o sea, me daba duro, porque digo, yo era un niño rebelde, un niño anarquista, un niño que iba en contra del sistema. Fue una época fui izquierdoso, o sea, yo era el que iba, pero era eso, o sea, yo hace poco estuve en terapia psicológica y la psicóloga, hace poco, no, el año pasado, la psicóloga me decía, es que usted en 30 años ha vivido tantas cosas
Y yo decía, es verdad. Pero cuando yo me doy cuenta, todo lo que he vivido es lo que me ayuda a ser empático con la gente, a donde yo voy. ¿Sí? Entonces, cuando alguien me cuenta algo, yo lo entiendo. Y yo puedo hablarle desde porque yo también lo pasé. ¿Sí? Y me toca mucho hablar con papás, con muchachos sin papá. ¿Sí? Por ejemplo, hoy estuve en una charla con unos muchachos, con un colegio, y todos llorando por la ausencia paterna. Yo doy un tema que llama las 5 heridas las 5 heridas de la infancia, y esas vienen, algunas vienen por esa cuestión de abandono paterno, ¿sí? Y ahí, esos muchachos llorando por esa realidad, yo los entendía más que nada. Y el miedo de ellos a fracasar, y el miedo de ellos a tal vez no hacer nada porque no tienen quien les dé. Yo les decía, vamos a orar hoy, les decía, oremos por eso. Señor, conviértete en mi papá, sé tú mi papá. Yo quiero que tú seas mi papá. Y hay una oración muy linda que me dijeron que, cuando yo recién arranqué, que me dijeron que le hiciera. Y era: Jesús, enamórame de ti todos los días. Y esa a mí nunca me olvidó. Y todas las mañanas, a cada instante, yo le digo: Jesús, enamórame de ti todos los días. Y ahí vamos. Ángel, pero es que estás diciendo algo que es real. Eso es lo que, bueno, hay muchas cosas que podemos predicar, pero eso es lo que tenemos que ayudar a que la gente entienda, que Dios es su papá. Sí. Incluso cuando uno entiende eso, o al menos cuando se hace una idea, porque siempre será difícil entenderlo plenamente, yo creo que es todo en la vida. Cuando se entiende que Dios es su papá, empieza a solucionar todo. Sí, claro. Y todas esas cosas. Eso en un curso que estoy haciendo de oración, y yo después me quedé pensando, sería que exageré, me salió así, de esas cosas que uno dice, es que si usted entiende que Dios es su papá, todos los problemas le quedan solucionados. ¿Por qué? Porque si Dios es tu papá, ¿por qué te afanas por el pan de cada día? Si Dios es tu papá, lo puedes dejar reinar. Dios es un papá de verdad, puedes dejar que se haga la voluntad de Él en su vida. Si Dios es tu papá, puedes perdonar, porque tienes una fuente de amor precisa, propia, que no te obliga a mendigar. Cuando uno no tiene el amor paterno, el amor fundante, uno está mendigando. Y como estamos mendigando, todo lo que el otro me dice me duele, me hiere. Entonces me da rabia, no lo perdono, no soy capaz de dejar pasar eso, sino que sigo pidiendo explicación, sigo con esa molestia tan fuerte. Pero sí tengo a mi papá. Y eso le pasa al niño. El niño le hacen bullying en el colegio, pero si tiene un buen papá, ya yo tengo a mi papá. Claro. ¿Se acuerda el niño que decía eso? Lo va a decir a mi papá. Claro, no, es que fíjate que yo tengo una niña de 1 año y medio, pues ahí llegó ahorita, se llama Roma. Y que días pasó un perro acá afuera del condominio, pues de afuera aquí llaman condominio como a la urbanización, pues donde está, pues. Y pasó un perro ladrando y ella se asustó y salió corriendo y se escondió detrás mío, ¿sí? Porque identificó que yo soy el que le doy la seguridad, yo no voy a dejar que nada le pase. Pues así se convirtió Dios para mí. Y vuelvo y le digo, o sea, fue por eso, fue porque yo no tenía nada más, o sea, nadie más, o sea, yo no tenía para dónde mirar. Y es la hora y todavía yo no tengo a nadie para dónde mirar. Es la hora y todavía el único que me provee a mí es el Señor. Yo la empresa que tengo, la esposa que tengo, la niña que tengo, la moto que tengo hoy en día, porque me robaron la mía hace más o menos, me la robaron hace como un mes y algo la moto, ¿sí? Y esta moto me llegó por Dios, o sea, todo lo que yo tengo hoy, obviamente con trabajo, ¿no? Yo trabajo muchísimo, ¿no? Pero es como Dios va colocando, o sea, yo sin títulos universitarios, ¿sí? Porque todavía no lo tengo todavía, estoy a punto de graduarme. Sin título de universidad, yo gano mucho más dinero que cualquier persona que tenga título, porque es como que Dios me pone las puertas ahí. Cuando le digo, Señor, no hay para esto. Dios mío, ¿qué pasó con esto? Y Señor, vea, pilas, y Señor, vea, mire esto, Dios mío. Señor, ponlo últimamente, yo tengo una empresa y he estado pidiéndole mucho que me guíe. Señor, vea, deme sabiduría, ven Espíritu Santo y dame sabiduría, porque no sé para dónde sacar esa empresa, cómo la muevo, Señor, qué hago por aquí, qué hago por allá. Y es Dios obrando a través de mí, pero ojo, con mucho estudio, con mucha formación, con mucho trabajo. Yo no paro de moverme, yo no me estoy quieto, yo no me estoy quieto. Y claro, entre yo más me muevo, pues más las oportunidades me las encuentro por aquí, por allá. ¿Sí? Entonces, obviamente,
hace parte de eso, hace parte de como que cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era niño en la fe, Dios me daba así. Ahora no, ahora Dios me pone a moverme y cuando me muevo, me encuentro lo que necesito. O sea, yo sí lo experimento así, es como que yo, pues mi papá. Papá. Sí. Ángel, bueno, te encontraste con el Señor, María. ¿Cómo transforman tu proyecto? ¿Cómo llegas a entender es que yo voy a caminar en el Señor? Es que yo voy a vivir de lo del Señor. Y ya me lo experimentas como el papá, pero ¿cómo vas entendiendo eso? ¿Cómo vas entendiendo voy a montar una empresa? ¿Cómo vas entendiendo me voy a independizar? Ya no me voy a quedar en este grupo, sino que voy a empezar mi proyecto propio de evangelización. ¿Cómo la experiencia del Señor transforma totalmente tu proyecto de vida para bien, para bendición? ¿Cómo te Desde, ilumina? Jorito, desde la oración, o sea, desde la oración. Yo voy todos los días al Santísimo. Y para mí, o sea, yo con Dios hablo muy natural y hablo muy cucuteño. O sea, yo con el y yo le digo a él, hábleme como yo le entiendo, porque yo no le entiendo, yo solamente le entiendo como usted sabe que yo le entiendo. Entonces a mí no me habla enredado porque no lo va a entender. Entonces, hábleme claro y yo camino. Entonces, usted sabe que siempre están los deseos profundos del corazón, ¿cierto? Entonces, en mi corazón siempre hubo el deseo de, o sea, cuando yo voy a evangelizar, siempre hubo el deseo de expandir, de hacer crecer, ¿sí? Y cuando empecé a estudiar en la universidad, yo la primera carrera que estudié fue comunicación social, y yo me doy cuenta que yo soy bueno para los medios de comunicación, ¿sí? Pero todo iba enfocado en evangelizar. Entonces yo la universidad la eché a un lado, pues dedicarme a trabajar, pues supuestamente evangelizar. Entonces yo esa carrera no la acabé, pero me quedé con todos los conocimientos que tenía, ¿sí? Yo en ese momento no estaba, o sea, a ver, aclaro algo también para los que nos van a escuchar. No todo es color de rosa, ¿no? O sea, no. Yo pasé por un movimiento en la fe que me hizo daño, o sea, eso no hay que negarlo. Me hizo daño el movimiento en la fe. Perteneciste a una comunidad Sí. que te mostró al Señor, creciste, pero a la vez no hubo grandes seriedad. Porque también hay que aclarar, o sea, realmente ahí conociste a Jesús, tuviste tus primeras experiencias en la evangelización, casi que todo eso que me has contado lo viviste en esa comunidad. Sí. Pero también... Sí, pero se hizo mucho daño porque pues se aprovecharon de mi talento, ¿sí? Y de mi don. Entonces, básicamente hubo una especie de explotación. Entonces yo me dediqué fue a predicar y a predicar y a predicar. Yo me hacía casi 6 retiros en un mes. Y yo solo para 70 muchachos, ¿sí? O 2 para 70, 2 para 100. Yo aprendí, o sea, yo hoy en día hago retiro solo. Y hago retiro para 100 muchachos, para 20, para 30, 40, 50. Yo aprendí fue eso, aprendí así. Pero obviamente eso me agotó, eso me quitó vida social, eso me alejó de mi mamá, ¿sí? O sea, y obviamente vieron mucha manipulación, porque era el hecho de que gracias a mí estás trabajando y si te vas a perder todo lo que conseguiste. Entonces yo por miedo no me iba, ¿sí? Pero en mi corazón sentía, váyase. Ángel, eso que estás diciendo es algo que yo he venido pensando y que siempre le pido al Señor la oportunidad de decirlo, de expresarlo, que también lo entendí en el camino, ¿cierto? Porque uno tiene la experiencia en un grupo, en una parroquia, en un movimiento, en una comunidad, y entonces puede surgir eso, ¿cierto? Que la comunidad te absorbe, que la comunidad te puede empezar, o los líderes de la comunidad te pueden empezar a manipular, o que puede que no te manipulen, pero también puede ser la comunidad un espacio de tránsito. O sea, lo fundamental es el Señor, no la comunidad. El centro es el Señor. Entonces puede surgir la manipulación. Es que aquí conociste al Señor. Es que aquí te sacamos de... No fue aquí, fue el Señor. Y puede que el Señor te esté invitando a dar otro paso, a vivir otra experiencia. Entonces también uno como que se queda ahí bloqueado. Y ahí viene una parte fundamental que lo decías ahorita, y es entender que Él es nuestro papá. Yo decía muchas expresiones
Yo también vi algo parecido y yo en el temor de hacer el cambio siempre he dicho, tú eres mi padre, tú eres mi padre. Mira eso, porque el grupo, la comunidad, un líder religioso, católico, no católico, lo que sea, puede terminar manipulando para el bien de su grupo, para el bien de su propio proyecto. Exactamente. Y Y eso, obviamente, pues ahí también el inconveniente, que yo era también inmaduro en muchas cosas, no tenía carácter y pues permití que eso pasara, claro, ¿sí? Permití que eso pasara porque tampoco toda la responsabilidad pues es para allá, o sea, no, uno también tiene que asumir responsabilidades y no permití, yo permití que eso pasara. Pero como te digo, en el corazón siempre sentí siempre sentí ese de vayas, arranque de una vez, pero tenía mucho miedo. Claro, cuando yo no tomé me demoré en tomar la decisión, pues obviamente hubo mucho daño en ese espacio de tomar la decisión. Sí, hubo mucho daño, se, se malversó el evangelio, ¿sí? Ya me di cuenta las tácticas que se hacían en las predicaciones para que la gente hiciera tal cosa. Entonces yo ya empecé a sentirme muy incómodo, ya muy mal. Yo lo que decía, Dios, deme la fuerza para irme porque no soy capaz, deme la fuerza para irme porque no soy capaz, deme la fuerza para irme porque no soy capaz. Hasta que llegó pandemia. Y en pandemia se me obliga a quedarme encerrado y eso me obliga a separarme de donde estaba, del movimiento. Y ahí un día, ya después de una locura que pasa, que ya son cosas que algún día contaré en un podcast más largo, porque sí sé que hay mucha gente pasando por eso y mucha gente herida en la fe, porque hay líderes en la fe que están dañados psicológicamente, ¿sí? Y estadísticamente se ha comprobado que una gran parte de los líderes en la fe tienen rasgos muy fuertes o trastornos de personalidad narcisista. Y un narcisista a cargo de una evangelización daña muchísimo a las personas porque todo funciona en torno a lo que él diga y en torno a las cosas de él, ¿sí? Y yo también como evangelizador me he dedicado a denunciar, yo me he dedicado a decirlo, denunciarlo. Pilas con esto porque hay gente que es así. O sea, por eso es que es tan importante también la psicología. Yo sé que tú eres psicóloga, ¿cierto? sí. La psicología es muy importante de la mano con la fe, porque no todo se sana con la fe. Hay que hacer procesos psicológicos y la fe ayuda y refuerza ese proceso psicológico, ¿sí? Yo hace poquito saqué un video de por qué no se cura la ansiedad con la oración, porque no entendemos que la ansiedad es un proceso natural del cuerpo, ¿sí? Y que Dios produce una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero solamente la produce cuando tú y yo entendemos cómo funciona la ansiedad en mi vida y por qué la estoy produciendo. No es como que un milagro, ¡ay, se me fue la ansiedad! No. Entonces debe ir de la mano la psicología también con los líderes, ¿sí? Una vigilancia de líderes. Yo ahorita voy a arrancar quiero arrancar a hacer un proceso aquí con la Iglesia Católica, acá en la diócesis de Cúcuta, para explicar esas cosas, porque como que se me ha ido permitiendo meterme ahí para decirlo. Necesitamos que nuestros líderes tengan una vigilancia psicológica, porque pueden estar haciendo daño a un montón de gente que es ignorante en muchas cosas. Y lo agarran a un niño, agarran un pelado talentoso, lo vuelven nada. Ya son adultos. Claro, yo porque seguí creyendo. Yo dije, no, o sea, yo sí me metí algo en la cabeza. A mí que me quiten todo, pero que no, aquí está mi esposa, aquí está mi hija, y yo lo digo ya siempre, a mí que me quiten lo que sea, pero que nunca me quiten a Cristo. Porque a mí me quitan a Cristo y siento que me... Ángel, bueno, cuéntanos entonces cuál es tu proyecto ahora. Ese ya el Señor, cómo ha ido consolidando esa evangelización, ese servicio, ese testimonio al día de hoy. ¿Cómo está? Y si quieres, pues compartirnos algo a futuro Claro. de esa cosa que el Señor ha hecho. Primero, pues es de maravilla. O sea, Dios es grande y misericordioso. No ha sido estos semanas... No, es que no hay cómo describirlo, porque la verdad sí, cada día son más retos con el Señor, pero cada día él le ayuda a uno a enfrentarlos mucho más, mucho más. Vea, yo en este momento estoy evangelizando muchísimo acá en Cúcuta con muchísimos colegios. Me están llamando a hacer muchos retiros. Ya tengo la agenda copada de julio, de agosto. Tengo la agenda copada, más no poder, de retiros con colegios para trabajar con jóvenes, con adolescentes. También tengo la oportunidad de trabajar con empresas, dando charla con empresas, pero las empresas las ligo también con psicología organizacional. Entonces manejamos un
curso de psicología organizacional, también con espiritualidad, ¿sí? Porque obviamente no en todos lados puedo llegar hablando de Dios así, pero eso sí, en todos lados, aunque no pueda iniciar hablando de Dios, al final, tenga, táquete. Ahí llegó el Señor, sí, se lleva a su Cristo, o sea, por algún lado se lleva la oración. Entonces estoy en ese proceso de evangelización grande y constante acá. Estoy planeando unos retiros para jóvenes que me están pidiendo mucho para hacer acá en Cúcuta, retiro de jóvenes. Yo pertenezco a un ministerio de música que se llama Ministerio Anhelamos Tu Presencia. Yo soy bajista, junto con Santiago, que es el cantante y el compositor, Steven, que es el guitarrista. Entonces, ahorita el viernes 6 de junio vamos a tocar en el Pentecostés de la Diócesis de Cúcuta. Estamos en la planeación de toda la logística del Pentecostés, porque es con pantalla y toda la cuestión. El 15 de junio tocamos para una empresa acá en Cúcuta muy grande, que es Cementerio La Esperanza. Vamos a tocar para el Día del Padre, la Eucaristía. Es un evento muy grande. El 23 de junio vamos a estar en Bogotá, en un campamento de la renovación. Vamos a estar tocando y evangelizando allá. Entonces estamos de la mano del ministerio y yo estoy con mi proyecto personal de evangelización, que lo estoy estructurando porque yo arranqué hace más o menos como unos 3 años otra vez a predicar, pero he estado, te aclaro algo, o sea, yo quedé muy curado con lo que me pasó en el movimiento, entonces yo no vivo del evangelio. Y yo le pedí a Dios, dije, Dios, yo no quiero vivir del evangelio, yo no quiero sentirme tentado por la plata, ¿sí? Entonces, deme una empresa que me permita poder producir plata, vivir bien y que me dé tiempo para evangelizar. Entonces yo tengo una empresa de marketing digital en la cual yo trabajo por ahí 4 horas al día y los otros días los dedico a evangelizar. Por ejemplo, mañana tengo una charla a las 6 de la mañana, de 6 a 8 con un colegio y ya, acaba el día. ¿Sí? Tengo una reunión en la diócesis de Cúcuta para dar un proyecto que queremos hacer de redes sociales y ya. Entonces el resto lo puedo evangelizar, puedo dedicar a mi familia. Ese es como mi proyecto en este momento como tal, queriendo expandirlo y queriendo llegar a muchos lugares. Mi meta es poder recorrer Latinoamérica evangelizando. Qué bueno, Ángel, hermano. Me alegra mucho que nos compartas tu testimonio, tu experiencia, la relación con Jesús, con María. Y entonces hoy, vivido todo esto, María, ¿qué lugar tiene en tu vida? María para mí es la principal intercesora en mi vida. Es la principal. Aparte, obviamente, que le aprendo que en el estudio de su palabra, en el estudio de la palabra, pues aprender todo lo que ella hace, ¿no? El silencio, que es tan importante, la prudencia, el silencio. Hace poco me leí este libro, se llama Una vida con propósito, ¿sí? De Rick Warren. Es un predicador protestante, ¿sí? Y el libro se lee en 40 días, o sea, un capítulo por día. Y el libro botó una frase que se me quedó grabada en el corazón, y es que Dios no te quiere dar estabilidad económica, sino lo que Dios quiere hacer es formar tu carácter. Por ende, tu carácter te va a dar todo lo que tú quieras, ¿sí? Y formar el carácter es tener la capacidad de control emocional y psicológico. Ese es el carácter, ¿sí? El temperamento es genético. El temperamento es esa emoción, impulso humano que viene, que hasta a veces la gente dice, uy, usted es idéntico a su papá o sea, es idéntico en su personalidad, pero no, es el temperamento. El carácter es cómo controlo eso. Entonces Dios lo que quiere formar es nuestro carácter. Y María yo diría que es la mujer perfecta en formación de carácter, porque viendo a su hijo morir colgado en la cruz y no mover ni un dedo, entendiendo la voluntad de Dios, eso es tener una capacidad de control muy berraca, un carácter increíble de esa mujer, increíble, y que todavía es que a María le pegan todas las noticias más complejas del mundo, va a quedar embarazada del Espíritu Santo. Sí, y todavía es capaz de seguir adelante y decir sí, o sea, tiene un carácter muy teso, muy teso. De irse a servir en esa circunstancia, irse a servir, a visitar a su prima Isabel. Exactamente, no, y le matan a su hijo y sí, ella sigue sirviendo, y ella sigue con los muchachos, y sigue, o sea, yo creo que María es el ejemplo perfecto de carácter, de tener la capacidad de control y de creer en la voluntad de Dios. Entonces, para mí, María se ha ido convirtiendo en esto.
todavía la sigo entendiendo. Yo cargo todas estas manillitas porque cuando alguien en un retiro, yo predico mucho en Emmaús, en los retiros, y entonces en cada retiro me dan una manillita. Entonces yo me las pongo todas. Y cuando voy a algún lugar que yo veo que alguien necesita de Dios, o de María, pues de Dios y de María, yo le entrego una. Digo, mire, hágase el rosario. Y como cuestión, ya esto es una revelación privada que dicen por ahí, no están obligados a creerla, pues. Pero he visto cómo María controla el mal. O sea, el mal le carga pánico a María. A mí me toca evangelizar mucho en pueblos aquí en Norte Santander. Y hay un pueblo que hacen brujería como usted no se imagina. Pero usted no se imagina la cantidad de brujería que hacen. O sea, cada caso que yo voy, mi marido hace brujería. La moza de mi marido me hace brujería. O sea, es así, tal cual. Y automáticamente yo, listo, vamos a hacer el rosario. Hagamos el rosario. Y se calma todo donde estemos. O sea, María, el diablo le tiene pánico a María. Y yo no acostumbro hablar de diablo ni me gusta hablar del diablo. Pero a donde voy me toca ver lo que el mal es capaz de hacer. Y me ha tocado ver animales muertos amarrados, que lo tiran en la puerta de la casa, que aparecen cosas horribles en la casa. O sea, son cosas muy malucas. Que uno dice, la gente quiere hacer mucho mal. Pero María, en el rosario, increíble, parce, increíble, como calma todo, como todo lo tranquiliza. No, es la genialidad. Y el ejemplo de carácter, eso es María en mi vida en este momento. Ángel, bueno, orémosle a María, a la Madre, para que apacigüe todo mal, para que nos acompañe, nos ayude. Adelante, Ángel. María, míranos. Si tú nos miras, sabemos que tu Hijo nos mirará. Tú eres la perfecta discípula, con un carácter perfecto. Un carácter que le permitió aceptar la voluntad de Dios por más extraña y rara que fuera, pero te permitió entenderla y te permitió, tal vez no entenderla muchas veces, me imagino yo, pero aceptarla. Por eso, María, te pedimos que nos mires y nos enseñes a ser esos evangelizadores, esos servidores, trabajadores, empleados, colaboradores, papás, mamás, con ese carácter, que tengan capacidad de tomar la decisión que tengan que tomar, así duela el corazón, que tengan la capacidad de no procrastinar las cosas, sino seguir adelante, así como tú lo hiciste con tu hijo, que tengan la capacidad de abrazar el dolor como tú abrazaste la cruz y abrazaste el dolor, porque tú sabes, María, que en esta sociedad la gente le huye al dolor, le huye a sufrir, y en la vida el dolor siempre va a estar presente, así como lo vio tu Hijo Jesucristo. Por eso intercede por nosotros, María. Háblale a Jesús de nosotros, cuéntale a Jesús de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo. Háblale a Jesús de nuestras realidades, de nuestros sueños, nuestras metas, todo lo que deseamos, María, porque sabemos que si tú dices, se hace, como lo hiciste en las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga y automáticamente Jesús va a hacer. Y a ti, Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, tu Hijo, te pedimos que nos bendigas. A todos los que están escuchando y los que nos van a escuchar, que tu Espíritu Santo esté en nosotros, se mueva, que sea dinámico, así como lo decía el Papa, que se mueva el Papa Francisco, que se mueva en nosotros ese espíritu, que nos permita adaptarnos y entender las realidades humanas, y ahí, en esas realidades, llevarte, Jesús, para que te puedan conocer más y más y más y más y más personas. Ayúdanos, Jesús, a amarte profundamente, así que solamente dependamos de ti, que nos enamoremos de ti todos los días, y así se caiga el mundo encima, sigamos aferrados a esa cruz, aferrados a esa túnica, aferrados a ese manto, a ese borde de tu manto, Jesús, ahí agarrados a ti, porque no te vamos a soltar hasta que nos bendiga, Señor. Así que, Dios, aquí nos vamos a quedar esperando por ti, por tu presencia, amándote, Jesús. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias por este live, gracias por Jorge, por toda su familia, por todo el trabajo que están haciendo de evangelización. Yo te pido, Señor, que les abra las puertas de par en par para evangelizar, para que su proyecto crezca, para que se formalice cada día más y pueda llegar a muchos lugares, porque tú sabes lo que hay en su corazón y lo que hay en su mente.
para llegar a muchas personas. Tú lo has formado, Señor, bendícelo sobreabundantemente, así como lo has hecho conmigo, porque si lo hiciste conmigo, Señor, ¿por qué no lo puedes hacer con los demás? Hazlo, Señor, con todos los demás. Señor, llévalos a evangelizar y que te conozcan y que te ayuden y que te sientan, Jesús. Te lo pedimos, Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Le damos pues la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Angelito, hermano, qué gusto este rato, este conversatorio. Y bueno, ahí quedamos pendientes para que sigamos haciendo cositas, para que hagamos un podcast. Un podcast. Esa es la idea. Inclusive este lo vamos a convertir en un podcast porque lo subimos también a Spotify. Y parte del proyecto que nosotros tenemos es ir haciendo esos podcasts, pero presenciales. Entonces probablemente el próximo que hagamos ya tengas que venir a grabarlo acá a Medellín. De una. Yo me apunto. Yo estoy viajando en moto para arriba y para abajo. Entonces me dice, yo llego allá. ¿En moto? Sí, total. Yo le paro la... Le ponemos las alas a la moto. No, de una, mi hermano. Bueno, que el Señor te bendiga en toda esa evangelización que haces, te siga ayudando. Gracias por compartir con nosotros, con todas las personas que lo están viendo. Gracias por tu oración, por toda la evangelización que haces. Y que el Señor bendiga tus proyectos, las cosas que están pendientes, que se puedan solucionar correctamente. Hermano, un abrazo desde la distancia. Amén. También para ti. Dios te bendiga sobreabundantemente ahorita y a toda tu familia. Bueno, Chaito, pues, Dios los bendiga. gracias. Sígueme en todas las redes sociales como JM Quintero o Jorge Mario Quintero. Espera el próximo episodio.